Bueno, bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Tenemos aquí presente a nuestra compañera Gladys Altamirano y a nuestra invitada, la licenciada Guida Cuello, de la Unidad Educativa Régimen Litoral de Quevedo. Bienvenida. Hola, muchas gracias Gladys y Katiuska. Muchísimas gracias por la invitación. Me da mucho gusto saber que a través de sus proyectos pueden aportar a las familias y, por qué no decir, a la sociedad con sus proyectos educativos, ¿no? Muchas gracias por la invitación. Compartiré mi experiencia con mis estudiantes porque más es la experiencia que a veces a uno le fortalece, ¿cierto? Y soy administrativo, mi trabajo es más administrativo y espero pues poderles aportar en algo a su proyecto, ¿sí? Bueno, nuestro tema de proyecto que estamos trabajando es el impacto de los cambios de la etapa del desarrollo en la conducta de los adolescentes. ¿Qué nos puede hablar de la adolescencia y cómo las etapas influyen dentro de estas conductas que ellos presentan en todo este desarrollo? Bueno, hablar de la adolescencia es un tema bastante complejo, no es tan fácil porque los cambios en la adolescencia pues se manifiestan de diferentes maneras en cada adolescente. No todo adolescente tiene los mismos cambios y las mismas características, ¿no? Todo se va formando en relación desde su infancia, desde su formación dentro del hogar, de cuánto amor ha recibido, de cuánta aceptación ha tenido dentro de su familia, de cuántos valores le han dado ejemplos, valores ha tenido dentro de su hogar, ¿verdad? Desde ahí se va formando una adolescencia, digamos, que de pronto que no impacte tanto en el adolescente, ¿no? Porque para tener una adolescencia que no le genere tantas complicaciones a los padres, esta debe haberse formado, como digo, desde la infancia los papás hayan trabajado, dependiendo de cómo los papás también hayan sido formados ellos en su infancia, porque de ahí dependen muchas cosas, ¿no? Entonces, pero la adolescencia siempre va a tener cambios que impacten al adolescente como tal, porque es la etapa donde el adolescente quiere sentirse identificado como una persona independiente. No quiere sentirse que alguien le diga lo que tiene que hacer, ¿no? Quiere tomar sus propias decisiones, aunque él está consciente que no es realmente lo correcto, pero quiere sentirse identificado, busca una forma de ser él mismo, ¿no? Aquí podríamos, disculpe la interrupción, licenciada, aquí podríamos decir que el adolescente busca su propia identidad, su propia madurez. Claro, claro, es el tiempo de cambio. La adolescencia es el tiempo de crecer, es el tiempo donde el chico busca crecer como persona, crecer en autoestima, crecer en conocimiento. Entonces es la época donde el chico quiere crecer, quiere sentirse identificado, porque siempre, o sea, ha venido está en un ambiente donde siempre se le ha dicho la hora de llegar, la hora de comer, la hora de bañarse, la hora de hacer las tareas, tiene un horario para todo, pero llega un tiempo que dice, no, pues, yo quiero tomar mis propias decisiones, ahorita no quiero hacer deberes, ahorita quiero hacer otra cosa. Entonces, es un cambio bastante brusco, cuando al menos no ha tenido autonomía, que el papá, que con sus padres en casa, por ejemplo, hayan tenido consensos, ¿ya? Donde juntos hagan horarios de tareas, horarios para sus clases extracurriculares como fútbol, natación, arte, no sé. Entonces, cuando no ha habido ese consenso que siempre se le ha impuesto autoritariamente, a las 3 de la tarde son los deberes, a las 4 de la tarde vas a fútbol, a las 5 de la tarde tienes piano, y a las 6 tienes que comer, y a las 8 tienes que dormir. Entonces, ¿en qué momento el chico decidió? Cuando no hubo consensos. Entonces, esa parte es un poco complicada cuando no hay consensos, ¿no? Y respecto a la experiencia de trabajo, de trabajar desde cuarto grado, si no me equivoco, porque las adolescencias tempranas, media y tardía, comienzan desde los 10 años o quinto grado hasta séptimo grado, ¿qué ha visto en los estudiantes de sus cursos? Bueno, es una pregunta muy interesante porque cuando llega un niño a
a la escuela, o sea, que llega a los 4 o 5 añitos, wow, son los niños más abrazadores, besadores. Cuando ya llegan a esa edad, como entre los 10 años que ya empiezan a ser púberes, ya sienten esos cambios y esas atracciones hacia el sexo opuesto, porque recordemos que el niño chiquito juega y juega, y da afecto, da amor. Entonces, y cuando se mezclan los compañeritos, cuando tienen entre 8 y 9 años, que mire que la niña está jugando con los niños. Entonces, ellos quieren separar eso porque todavía están en esa edad que como hay mucha inocencia, ¿no? Pero llega un tiempo en que tú ves que el niño ya no te dice, es que las niñas se están metiendo en el grupo de los niños, no, ya están sintiéndose atraídos por jugar juntos. Entonces, tú vas sintiendo ese cambio. Ya no son tan besadores, ya no son tan abrazadores, ya se te retiran un poco. Tú le quieres dar el beso de buenos días, hola, ¿cómo llegaste, no? Pero ya no, ya como que se van separando, ¿no? Es una, como te digo, es una pregunta interesante porque los cambios son súper notorios. Ya, ya tú sientes que ya no se te acercan tanto como antes, porque ya tienen su grupo, ya tienen su propio grupo de amigos que están formando con sus propios intereses, ¿ya? Y la experiencia es bonita porque ya cuando llegan a la edad de los 10, 11, 12 años, que ya son púberes, empiezan muchas preguntas, preguntas que las hacen con temor. Esas preguntas temerosas son, por ejemplo, sus cambios en la parte de la sexualidad, que son muchas las preguntas que ellos tienen, y uno tiene que respondérselas con amor, con confianza, para que ellos sientan que lo que les está pasando es normal. Si hablamos ya de niños más grandes, hablando de niños ya que están entre la pubertad y la adolescencia, eh, eh, es muy interesante porque sus cambios hacen que muchas veces sientan, a veces enojarse, no sientan confianza. O sea, es una etapa un poco difícil de entender, pero la clave siempre va a estar en la negociación. O sea, escuchar y negociar. Esa es la clave, escuchar y negociar. Porque si un chico se porta mal y tú lo vas a regañar y, qué sé yo, se portó mal con un profesor, le alzó la voz a un profesor y viene el profesor y le dice, es que mire, el estudiante Juanito me levantó la voz en medio de todos. Tú llamas a Juanito y le dices, Juanito, tú le levantaste la voz al profesor Pedro. Sí, porque el profesor me dijo esto, me dijo esto. Ya, ok. ¿Tú crees que estuvo correcto lo que hiciste? O sea, sácale las palabras. ¿Tú crees que estuvo correcto? ¿Tú crees que fue la mejor manera de hacerlo? Entonces, de a poco va cediendo. Te dice que no, ya. ¿Cuál crees tú que sea la manera correcta de encarar a un profesor cuando no haya sido lo más respetuoso contigo? Entonces, yo pienso que de esa manera tú lo haces entrar un poquito en que reflexiones y buscar entre los dos el consenso para resolver un conflicto. Es la forma como yo normalmente eso, suelo hacerlo. Licenciada, en este caso, cuando los niños sienten esa rebeldía hacia sus padres, cuando no tienen ese contacto, no tienen esa comunicación con los padres, ¿usted cómo nos podría orientar para que podamos, como docentes, que ver la manera de poder llegar al alumno en el caso de que no hay una comunicación con los padres y el estudiante es rebelde? Ya, eso, bueno, ok. Eso es un caso que lo vas a ver a diario, porque justamente en esta época la mayoría de las familias como que vivimos más a millón por hora, ¿no? Y no hay mucho tiempo para escuchar a los chicos. Y si los escuchamos a medias. Y el niño, un niño desde su infancia hasta cualquier edad, necesita ser escuchado. Entonces, nuestra función como docentes en este momento es como que, aparte de ser docentes, también tener ese rol de ese padre que en casa no escucha. Bueno, en estos momentos no es tan fácil porque estamos de manera virtual, pero siempre voy a hacer aquí un paréntesis, ¿no? Yo les recomiendo, si ustedes son docentes, que dejen un horario, cualquier horario para que se conecten con sus niños. Tú le dices a tus estudiantes,
Yo voy a dejar un espacio para el que quiera conectarse el día jueves, todos los jueves, de 4 a 5 de la tarde. Conversaremos de lo que ustedes quieran. Y el que se conecte, el que desee conectarse, que se conecte. Entonces, el niño, si desea conectarse, desea compartir, se va a conectar. Nadie va a hablar de clases, nadie va a hablar de programas educativos, simplemente escúchalos. De 4 a 5 de la tarde. No estés haciendo otra cosa, simplemente conéctate con ellos, a reírte, a disfrutar de ese espacio que no es educativo, ¿no? Ok, eso hace que tú vayas conociendo a tus estudiantes. Y el que no se conecta, tú andas haciendo una evaluación, ¿por qué no se conecta? ¿Será porque no tiene internet? ¿Será porque es tímido? ¿Será porque no tiene ningún programa y no es necesario? Entonces, ya, cierro paréntesis. Ya. Escuchar a cuando tengo un estudiante conflictivo, no es tan fácil decirte una fórmula, no es muy fácil decir una fórmula, porque una de las cosas es que el docente tenga liderazgo. Liderazgo no quiere decir ser autoritario, porque el autoritarismo genera en el estudiante rebeldía. Entonces necesitas tener liderazgo y saber dar una orden, si cabe el término. Conversar con ese estudiante, escucharlo. Ese niño rebelde siempre hay que escucharlo. Y después que tú lo escuchas y lo observas, porque la observación juega un papel importante en el niño rebelde, ver quiénes son sus amigos en la hora de receso. En la hora de receso. Probablemente en el aula esté aparentemente atendiéndome en mi clase porque es parte de su responsabilidad. Pero la hora donde él se libera es en el receso, en la clase de educación física, en la hora de proyectos, a la hora de salida que alguien lo va a recoger. Esa es la parte donde yo debo observar qué pasa con ese niño rebelde, quién lo va a recoger, cuántas personas lo recogen en la semana. De pronto el lunes fue el papá, el miércoles fue el abuelito, el jueves fue el vecino, el viernes fue un hermano, la otra semana nadie lo fue a recoger, en la siguiente semana se fue con el vecino que vive más cerca de su casa. Hay muchos factores en el niño rebelde que no te puede decir una fórmula. Después que tú observas, haces un análisis y tú preguntas, te haces muchas preguntas, entonces después que conversas con él, después de la observación, que haces tu análisis, conversas con él, observas, de lo que tú saques de esa observación, ahí llamas a la familia, a sus representantes que han firmado como tal dentro del centro educativo. Y conversas con la familia, ¿qué podemos hacer para mejorar el comportamiento de su hijo? ¿Por qué se comporta así? En su experiencia hace algunos años o hace un largo tiempo, había un colegio en la unidad educativa. ¿Qué nos cuenta la experiencia en esos octavos, novenos y décimos? ¿Cómo fue los cursos en esos tiempos? Ya, muy interesante tu pregunta, Katiuska. Puedo decirte que fue una gran experiencia, donde en lo personal aprendí muchísimo, porque siempre trabajé con niños hasta los 10, 11 años, y de la noche a la mañana enfrentarme a jóvenes de 12 hasta 15, 16 años, fue un cambio así, por 360 grados, pero fue una experiencia de la que yo me fortalecí mucho. Algunos de esos niños ya los conocía desde los 4 años, ya los conocía, ya los había visto crecer, pero es muy distinto a cuando se van de la escuela a los 11 años, cuando tienes que recibirlo a los 12 y ese estudiante cambia tanto que tú como que ya no lo conoces, ¿no? Y otros que nunca los conociste, que llegaron por primera vez a tus manos, a tu salón de otras escuelas, ¿no? ¿Cuál es la experiencia? La experiencia es, como te dije hace un momento, negociar. Siempre el truco va a estar en negociar y que que sepas liderar. Y que el estudiante sepa que tú lo escuchas y te preocupas por él. Que lo escuchas siempre, que lo escuchas y haces consenso. Cuando el estudiante tú le dices, tu tarea, Juanito, no la hice, ¿puedo saber por qué motivos no la hiciste? A que tú le digas, tienes 0. Así de fácil, ¿no? Entonces, si tú le dices, ¿puedo saber los motivos por los cuales no lo hiciste? No, es que el perro se la comió, el gatito me dañó, mi abuelita le pasó esto. Ok, ¿tú crees, Juanito, que mañana yo podría recibir tu tarea? Y si él me dice, ¿y qué tal, profe, si la traigo pasado mañana? Perfecto, no hay problema. ¿Ya? Pero sabes que Juanito ya no va a ser sobre 10, va a ser sobre 8. No hay problema, ¿verdad? ¿Qué prefieres, tener 0 o tener 8?
Entonces, yo pienso que la negociación, el consenso siempre va a ser fundamental en el trabajo con adolescentes. Claro que va a haber chicos con los que no se pueda negociar, obviamente que no se va a poder, pero hay que hacer el mayor esfuerzo por negociar. Cuando el chico se da cuenta que tú quieres negociar con él y que tenemos que poner las negociaciones a la par, siempre va a haber la posibilidad de que lleguemos a un buen resultado de negociación con los muchachos. Y los papás, por supuesto. ¿Y qué nos puede decir del comportamiento del adolescente en los años anteriores, los años antiguos, digamos sus tiempos de juventud, cuando los adolescentes tenían la norma de que se arrodillaban con esas normas cotidianas anteriores, el tradicionalismo? Ya, bueno, yo casi no viví esa experiencia porque ese tipo de comportamientos no tengo la experiencia de podértelo contar. Porque una de las cosas que yo siempre no me ha gustado es el castigo físico, como que caer a la golpe, que la letra con sangre entra, eso no es cierto por ningún lado que la gente lo diga, ¿no? Pero ese tipo de educación, ese tipo de disciplina funcionó en su momento por temor, pero ese temor tiene como resultado resentimientos, ya crea resentimientos en el adolescente. En muchos no, quizás porque sean de pronto personas más flexibles, de pronto no sean rencorosas, depende también de cómo es la personalidad de cada adolescente. Pero el, el autoritarismo, la letra con sangre entra, es algo que no aparentemente funcionó en su tiempo, por temor y por miedo, pero no porque haya sido la metodología más adecuada, ¿no? Yo creo que en todos los tiempos, siempre va a ser importante para una buena relación y unos buenos resultados que tengamos en cuenta siempre qué piensa el otro, cuál es tu punto de vista, en qué podemos ayudarte, cómo crees tú que podríamos mejorar, ¿ya? Y si hablamos de diferencias, los adolescentes siempre van a ser los mismos en todas las épocas, siempre van a ser rebeldes, siempre van a querer independencia, siempre van a querer ser libres en este tiempo y en cualquier otro. Yo creo que los adolescentes siempre van a ser iguales, pero lo que sí debe cambiar es la norma en cada tiempo, porque los tiempos no son iguales. Las normas van a cambiar, pero siempre la psicología del adolescente va a ser la misma, creo que en todos los tiempos. Y para finalizar, ya que tenemos algunas aportaciones respecto a la conducta, ¿puede decirnos algunas recomendaciones, tanto para padres como para docentes en estas situaciones, cuando los adolescentes presentan estas conductas durante las etapas? ¿Qué recomienda? Ya. Bueno, para las familias podría ser que la familia se pregunte, eh, ¿estoy haciendo lo mejor para que mi hijo se sienta bien? ¿Le estoy dando amor? ¿Le estoy dando espacio? ¿Estoy escuchando? ¿Será que mi hijo se siente bien en mi hogar? Porque de pronto hay estudiantes que no se sienten bien en su familia, sienten vergüenza porque su padre es alcohólico, su padre es golpeador, su padre tiene algún tipo de adicción, su madre tiene, no sé, algún tipo de adicción también, es alcohólica. Entonces hay que ver si el estudiante, el joven, se siente a gusto en el hogar donde está. Entonces, porque de pronto hasta le da vergüenza estar en determinado hogar, porque dependiendo cómo es la situación de su familia, ¿no? Entonces, que el padre de familia se pregunte, ¿se siente mi hijo a gusto en mi casa? ¿Se siente a gusto conmigo? Como docente, preguntarme, ¿estoy haciendo bien mi labor para que los jóvenes se sientan bien conmigo? ¿Mis clases son divertidas? ¿Estoy como docente, sé escuchar? ¿Ya? ¿Mis respuestas son adecuadas? ¿Estoy siendo respetuoso con las respuestas para mis estudiantes? ¿No les estoy faltando el respeto? Entonces, son muchas preguntas que tengo que hacerme como docente y como padre para saber si mi hijo y mi estudiante se están sintiendo a gusto conmigo. Entonces, saber escuchar, ser respetuoso, porque el adolescente no es solamente un número, es una persona que tiene sentimientos, tiene sus propias decisiones, sus convicciones, y a veces sus aportaciones son muy importantes, y como son jóvenes, a veces pensamos que quizás no la valoramos porque somos jóvenes, pero
Pero pienso que esas son las preguntas que debemos hacernos. ¿Qué estoy haciendo yo como adulto para que ese adolescente, saber si ese adolescente se está sintiendo bien conmigo, como docente y como padres? Una pregunta más. ¿Qué conductas de riesgo cree que se repiten constantemente, digamos, en los adolescentes, que tendríamos que estar atentos, tanto como padres o como docentes? ¿Qué conductas de riesgo podríamos estar viendo? Bueno, por lo general más es en los púberes. El comportamiento que más se repite a veces es la falta de respeto. La falta de respeto donde los chicos se creen a veces superiores a los demás, a veces quizás es por la forma como lo han educado en casa, porque hay niños que tienen más, niños que tienen menos, y cuando esa parte de allí no se la encamina de manera correcta, entonces los niños se creen con cierta autoridad para ofender al otro, entonces hacer sentir mal al otro, ¿ya? Entonces, a veces esa es la conducta que más se repite, la falta de respeto, quizás la palabra famosa que se usa ahora, el famoso bullying, que a la larga es la falta de respeto llega al famoso bullying. En los jóvenes, el querer, lo mismo, en el grupo sentirse el que es el líder cuando no lidera de manera correcta, ¿no? Esas son las conductas que más se repiten. Y ahí es cuando hay que hacer aterrizar a los chicos. A ver, ¿por qué tú crees que eres superior a los demás? ¿Qué crees tú que te hace diferente al resto? Yo, dentro de mi trabajo, estoy hablando por mi trabajo, es lo que más se repite, que los chicos a veces no se les ha sembrado adecuadamente el respeto a los demás, a sus iguales, a sus mayores, a sus compañeritos. Entonces, pienso que eso ya viene de la primera escuela que ellos nacieron, que es su hogar, su familia. No le escucho, Gladys. Sí, que realmente los valores vienen desde el hogar. Cuando el niño se le da la confianza desde pequeño. Entonces, cuando comienzan la etapa a ser jóvenes, ellos van a tener confianza. Lo hablo por experiencia por mí. Le he dado la confianza. Entonces, ella, así sepa que haya cometido un error, igual lo cuenta. Igual tiene esta de llegar y decir las cosas que han sucedido, tal vez dentro del colegio, dentro de la escuela. O sea, según cómo se vaya dándole uno la confianza a sus hijos. Y como usted lo dice, licenciada, cuando uno ya es docente, uno tiene que saber también llegar al estudiante. Uno tiene que coger, no lo podemos recriminar, sino tal vez ayudarlo y buscar la forma de cómo salir adelante con él. Porque muchas veces los adolescentes pasan por distintos problemas en su hogar, que uno no los conoce, todos los problemas. Pero tenemos que buscar esa forma de cómo ayudarlo, de cómo salir adelante. Está muy bien lo que usted nos está diciendo, las pautas la que nos está para poder salir, para poder ayudar a un adolescente, para poder buscar la forma de cómo llegar a él y cómo darle la confianza. Listo, Gladys, ok. Como le decía, espero aportar un poquito a partir de mi experiencia. Yo, bueno, tengo mi titulación como psicóloga educativa, pero no la he ejercido porque más ha sido administrativo mi trabajo, ¿no? Pero a veces la experiencia sí te ayuda un poco a poder orientar, ¿verdad? Y como lo decías, Gladys, sí, tiene toda la razón. La confianza, por eso le decía en un principio, el comportamiento del adolescente siempre va a reflejarse de cómo en su casa, desde muy pequeñito, a sus padres le dieron, de todo lo que su familia le dio, confianza, amor, apertura, escuchar. Entonces tú vas a ver un adolescente feliz y seguro de sí mismo. Cuando ha sido educado de manera autoritaria, con reglas así que no le dan oportunidad de decidir, entonces ya en la adolescencia se revela. Entonces, pero si desde chiquitito, como te digo, tú lo escuchas, cualquier cosa, por insignificante que sea, él va a saber que siempre en su casa va a estar esa persona que lo escucha por muy insignificante que a nosotros nos parezcan sus cosas, porque para ellos son importantes. Él te va a decir algo muy importante, pero ¿qué fue?
que su maestra le puso una carita feliz en el cuaderno. Y tú dices, para ti mi más gran cosa, pero para él fue súper importante, ¿no? Que de pronto te va a contar algo muy importante. A ver, mi amor, ¿qué es? Tú dices, ¿qué importante será? Es que hoy salté la soga. Y tú dices, ay, gran cosa, pero para él es un logro inmenso. Entonces, desde allí, desde la infancia, entonces, cuando tú te encuentras un adolescente conflictivo, entonces hay que trabajar mucho en ese adolescente y con su familia. De nada sirve trabajar solitos porque es remar para un solo lado y que no hay el otro remo que es la familia no te apoye. Entonces, es un tema muy largo de conversar y muy importantísimo también. Y antes de terminar, un mensaje para aquellas personas que estén observando este video, que lo vayan a observar. Un mensaje para las personas que están viendo este video, bueno, deben ser docentes, jóvenes, padres, que si somos jóvenes, bueno, me voy a tratar de poner en el lugar de cada uno. Si somos adolescentes, intentar entender a nuestros padres, porque nuestros padres siempre quieren hacer lo mejor, pero a veces la experiencia, el tiempo, la forma como los educaron a ellos no les permiten hacer lo mejor. El padre siempre cree que está haciendo lo mejor desde su punto de vista, pero a veces se equivoca. Es un ser humano y los papás se equivocan. Si son jóvenes, entiendan que sus papás también se equivocan, son seres humanos. Si somos maestros, pues entender a cada adolescente, ¿ya? Por observar a cada adolescente, observarlo todos los días y tratar dentro de mi observación, ¿qué le pasa a ese adolescente? ¿Qué puedo hacer por él? ¿Qué camino puedo buscar para ayudarlo? Si somos padres, preguntarnos, ¿estoy educando a mi hijo de manera correcta? Si tengo dudas, preguntarle a otros padres. Si tengo dudas, preguntarle a un psicólogo. Si tengo dudas, preguntarle a otro familiar que tenga hijos adolescentes como los niños, ¿no? Pero siempre preguntar, porque nosotros no tenemos toda la respuesta, ni jóvenes, ni padres, ni docentes tenemos toda la respuesta. Preguntemos siempre, investiguemos siempre para poder hacer mejor las cosas. Gladys, ¿alguna palabra más antes de retirarnos? Nada, Katiuska, simplemente agradecerle a la licenciada Keila Cuello por su experiencia, por compartir con nosotros en este proyecto que estamos realizando sobre los cambios bioconductuales de los adolescentes. Muchísimas gracias por compartir con nosotros, licenciada. A ustedes, muchas gracias. Le decía a Katiuska que no soy amiga de las cámaras, pero por el proyecto lo sé. Mucha suerte en su proyecto, bendiciones. Bendiciones, licenciada. Muchísimas gracias. Chao Gladys, chao Katiuska, suerte. Muchas gracias por su ayuda. Hasta la próxima, en nuestro siguiente video vamos a ver más información interesante sobre los cambios de conducta. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Hasta la próxima. Bye.